mundo sabe que Bandit es el mejor papá del mundo, pero su vida no fue tan fácil como mucha gente cree. ¿De verdad sabes todo lo que pasó en la historia del señor Hiller? Hermanos, hubo una época en la que Bandit tuvo que sufrir mucho por culpa de sus padres, pero se lo merecía porque toda la culpa fue suya. A veces es necesario aprender una lección. En la temporada 3 vemos el episodio Fairy Tale, donde Bandit cuenta un poco sobre cómo era un hermano malvado con Stripe, quien era el cachorro más pequeño del abuelo Bob y la abuela Chris. Y esto fue un gran problema en el pasado porque Stripe sufría mucho por las bromas de muy mal gusto de Bandit, hasta que el hermano mayor de la familia Hiller, Uncle Ratley, decidió vengarse y crear un juego que hizo la vida de Bandit muy difícil. Como todos ya saben, en la familia Hiller, las reglas de los juegos son ley. Ese día de la infancia de Bandit, él perdió una carrera y por eso tuvo que quedarse callado hasta que alguien dijera su nombre. Por culpa de eso, fue obligado a comer cosas que no le gustaban e incluso a aceptar la culpa por cosas que no había hecho, hasta el punto de que su mamá terminó golpeando al pobre. Ese fue un momento súper difícil en la vida de Bandit, pero no fue el único y te vamos a mostrar todo ahora mismo. Así que toma tus palomitas y siéntate en el sofá. Está comenzando otro Cine Wave. Hijo. Si la infancia de Bandit fue difícil, entonces el comienzo de su vida de casado fue todavía peor. Y sí, sabemos que es triste hablar de esto, pero estamos completamente seguros de que el inicio del matrimonio de Chili y Bandit estuvo marcado por el trauma de haber perdido a su hijo. En el episodio The Show, cuando explota el globo que estaba en la barriga de Bingo, los papás Hiller hacen una expresión sospechosamente triste, y el creador de la serie confirmó después de ese episodio que Chili perdió a un hijo antes de que naciera. Ni siquiera necesitamos explicar por qué este fue uno de los momentos más tristes en la vida de Bandit, y sin duda es una herida que llevará para siempre. Y sí, sabemos que el ambiente se puso pesado, pero tranquilo, todavía hay mucho más que contar sobre la historia de Bandit, y entender su vida es importante para descubrir cómo se convirtió en el mejor papá del mundo. Después de todo, la pérdida de su primer cachorro es la razón por la que protege tanto a sus hijas. Novios. Todavía en el episodio The Show tenemos una declaración interesante de Chili sobre cómo se conocieron los dos. Sabemos que Bandit recuerda haber conocido a su futura esposa cuando ambos eran niños, en un campamento de vacaciones, pero Chili solo recuerda un evento que ocurrió años después, en Londres, Inglaterra. Chili dice que se conocieron en una fiesta y que todo ocurrió durante una competencia. Bandit hace una cara extraña cuando ella menciona eso, casi como si estuviera recordando algo malo, y nosotros sabemos exactamente lo que eso significa. Esa competencia que menciona Chili, sin duda alguna, fue por culpa de un exnovio suyo, alguien contra quien Bandit tuvo que competir para ganarse el corazón de la mujer que amaba. Ojalá nunca tengas que pasar por algo así, pero enamorarte de una persona que ya está en una relación es, sin duda, algo terrible, y Bandit pasó exactamente por eso. Lo peor es que el señor Hiller tuvo que esperar a que Chili terminara con ese primer novio para tener una oportunidad con ella. Y por la cara que pone Bandit cuando recuerda esa época, es obvio que sufrió muchísimo. Pobre Bandit. Menos mal que al final se quedó con la chica, ¿verdad? Bandit en la escuela. En los minicuentos de Disney tenemos un episodio llamado Letter, donde la abuela Chris les muestra a las niñas una carta que Bandit escribió para su maestra contando un poco sobre su día. La parte curiosa de esta carta es que habla sobre varias cosas que le pasaron durante el día, pero escribe todo mal en el papel. Eso nos hace darnos cuenta de que no era un buen estudiante. Hay que dejar claro que en esa época Bandit tenía apenas 5 años, y está perfectamente bien no saber escribir correctamente a esa edad. Casi nadie escribe bien cuando es tan pequeño, pero como todos saben que Bandit siempre fue muy travieso, no es difícil imaginar que tampoco fuera un buen alumno en la escuela. Y si eso es verdad, entonces el pequeño Bandit recibió malas calificaciones y muchos regaños de su maestra. Y eso es terrible. ¿Eras un buen estudiante en la escuela o eras como el señor Hiller? Comenta el hashtag Bandit para que podamos conocerte. Trabajo. En el universo de Bluey, Bandit es un arqueólogo muy famoso en todo el mundo, y esto es súper importante porque la temporada 3 casi termina con él dejando Brisbane junto con su familia debido a su trabajo. Pero hay un problema con eso dentro de la historia de su vida.
La verdad es que esta profesión es muy difícil y en muchos casos es casi imposible conseguir un buen empleo, y aunque lo consigas, es todavía más difícil mantener a una familia. Es decir, Bandit es muy bueno en lo que hace, pero al mismo tiempo tuvo que ser muy valiente al elegir una profesión tan poco segura. Sus padres seguramente le dijeron que no siguiera ese camino, no porque quisieran que abandonara sus sueños, sino porque veían lo difícil que sería para su hijo alcanzar el éxito. Realmente, para seguir tus sueños, necesitas mucho valor. Peso. Otra cosa que necesitas entender sobre el pasado de Bandit es que sufre mucho por su peso. No sabemos si alguna vez tuvo sobrepeso, pero es muy posible que sí. En el episodio Granny Mobile, la villana Pug le dice al señor Healer que necesita dejar de comer tantas galletas porque está un poco gordito. Y Bandit se molesta muchísimo por eso y empieza a preocuparse por su apariencia. Bandit se queda mirándose en el espejo, preguntándose si realmente tiene sobrepeso. Y en el episodio Exercise se esfuerza muchísimo para desarrollar sus músculos. Y esto es una prueba de que tiene muchas inseguridades sobre su propio peso, y probablemente ha escuchado muchas bromas crueles sobre eso a lo largo de su vida. Sería una pena que algún día Bandit se encontrara con Peppa, ya que la protagonista del otro dibujo animado adora hacer bromas sobre el peso de Papá Pig. Juegos. ¿Alguna vez te has detenido a prestar atención al episodio Obstacles de la temporada 3? Los fans no hablan mucho de él, pero hay un detalle en esta historia que es súper importante mostrar. Cuando Bandit está perdiendo una carrera contra su hija, la jala hacia atrás y hace trampa para ganar. Sin duda alguna, este es uno de los defectos del señor Healer. Es un mal perdedor, pero ¿sabes la razón de este detalle? En el episodio Fairy Tail, sabemos que la última vez que Bandit perdió una carrera fue maldecido y tuvo que quedarse callado durante varios días. La verdad es que Bandit es un mal perdedor porque tiene miedo de sufrir por una derrota, es decir, tiene un trauma relacionado con perder, y por eso terminó desarrollando un defecto terrible. Necesita ganar incluso cuando no lo merece. Hace trampa. Y ese es un defecto terrible, ¿no crees? El día que Bandit hace trampa en la carrera, Chili se molesta muchísimo con su esposo. Ahora imagina cómo debieron sentirse los antiguos amigos de Bandit cuando hacía trampa en otras competencias. El señor Healer seguramente perdió muchos amigos en el pasado. Promesas. ¿Sabes que el papá de Bandit, el abuelo Bob, es un padre muy extraño? Desapareció durante mucho tiempo y solo regresó para la boda de su hijo mayor. Y en el episodio Promesas, Bandit rompe una promesa que le hizo a Bluey, y eso nos da una pista de cómo fue la relación entre él y su padre. Recordemos que en el episodio sobre la infancia de Bandit, vemos que Bob incluso olvidó los nombres de sus hijos. Ahora, si unes esas dos informaciones, notarás que Bandit tiene serios problemas para cumplir las promesas que hace, y eso, sin duda alguna, tiene que ver con el hecho de que el abuelo Bob era un padre que no cumplía su palabra. Es un detalle muy triste, pero al mismo tiempo es una muestra de cuánto se esfuerza Bandit por ser mejor, porque no quiere ser como su padre fue en el pasado. El botón de suscribirse está ahí esperándote. ¿Qué tal si haces clic y sigues todo lo que publicamos? Comida. ¿Recuerdas aquel episodio sobre la carta de Bandit para su maestra? En el texto, él explica que no le gusta para nada la lasaña de su mamá, y en el episodio Fairy Tail termina comiendo el pescado horneado que ella prepara, aunque no quiere hacerlo. Eso demuestra que no le gusta la comida de su mamá, lo que nos habla de una infancia nada agradable, ¿verdad? Después de todo, la mayoría de las personas pasan muchos años comiendo la comida que prepara su mamá. ¿Puedes imaginar lo difícil que debió ser para Bandit tener que comer una comida que no le gustaba todos los días hasta hacerse mayor y poder salir de la casa de sus padres? Debió ser bastante difícil. Rugby. En el episodio Fruit Bat, Bluey descubre que su papá ya no puede jugar rugby con sus amigos porque tiene muchas responsabilidades como padre, esposo y trabajador. Es una pena porque a Bandit le encanta el rugby, tanto que incluso sueña con ello. Es un detalle muy triste en la vida del señor Healer porque demuestra que es una de las cosas que más le gusta hacer a Bandit, pero que ya no puede hacer. Esto también nos hace pensar en el episodio Sorpresa de la temporada 3, donde él solo quería ver la carrera en la televisión, pero no pudo porque sus hijas querían jugar. Realmente, Bandit se sacrifica mucho por sus hijas. El mejor papá de los dibujos animados. Alergia. Existe un episodio llamado Chicken Rat de la temporada 1 que muestra otro detalle difícil de la vida de Bandit, cuando comió repollo durante el almuerzo aunque no debía hacerlo. En esta historia pasó todo el día estornudando, y la razón es que Bandit es alérgico al repollo,
pero ama un platillo que está hecho con esa verdura y no pudo resistirse a comer un poco. Este detalle es todavía más triste porque Bandit no puede comer una de las cosas que más le gustan precisamente por culpa de una alergia. Ahora mira qué extraño es esto. Ya no le gusta la comida de su mamá y además es alérgico a todo lo que está hecho con la verdura que más le gusta. La vida de Bandit no ha sido nada fácil, por eso merece todo el cariño que recibe de los fans. El arroyo. En el episodio El arroyo, descubrimos que Bandit pasaba mucho tiempo jugando en la naturaleza con los animales, y eso nos hace preguntarnos si realmente tenía amigos que fueran otros perritos. Si recuerdas, ya explicamos que siempre fue un mal perdedor, y por eso es fácil imaginar que el señor Heeler pasaba mucho tiempo jugando solo, y eso es bastante triste, ¿no? Por suerte, hoy es el mejor papá del mundo y es amado por muchísimas personas, incluidos todos nosotros. Y si quieres seguir viendo más contenido sobre Bluey, quédate con nosotros. La diversión no termina aquí. Hay 2 videos increíbles esperándote en la pantalla. Gracias por vernos y hasta la próxima.